Bueno. Falta gente. No, está Paula. Bueno. Estábamos viendo el apunte de circunferencia, que habíamos visto todas las definiciones, las posiciones relativas, de acuerdo a la distancia del centro a la recta, de acuerdo a la distancia de los dos centros, que eran dos circunferencias. Vimos ángulos inscriptos, que empezamos a partir de este ejercicio de introducción. Y bueno, definimos ángulos inscriptos y semi-inscriptos. Y vimos tangentes a una circunferencia desde un punto exterior. Bien. Ejercicios hicimos, faltaba el 8. ¿Lo hicieron? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora lo vamos a ver cuando terminemos. Y acá viene un tema nuevo, que se llama arco capaz. Ahora que ya sabemos ángulos inscriptos y ángulos semi-inscriptos, lo podemos ver, lo podemos hacer. Este problema de Potenot es un ejercicio introductorio como el ejercicio de la cancha de fútbol. Entonces, no lo vamos a hacer, porque nos va a llevar el tiempo. Después, si tenemos tiempo, lo hacemos. Si ustedes lo quieren, lo pueden hacer una vez que terminemos con la definición de todo esto. Se puede hacer más fácil. Arco capaz es el lugar geométrico de todos los puntos que son vértices de ángulos congruentes con un sector angular dado y cuyos lados pasan por los extremos de un segmento dado, o bien de un segmento congruente. Es una definición horrible, no se entiende mucho, pero si la vemos en el gráfico, la van a ir entendiendo de a poquito. Bien, el arco, nosotros acá tenemos dos ángulos. Este ángulo, que le voy a poner el nombre completo, que se llama alfa. Y este de acá que se llama beta. ¿Sí? ¿Qué tipo de ángulo es alfa? Semi-inscripto. Semi-inscripto. Tiene vértice en un extremo del arco, un lado pasa por el otro extremo y el otro lado está en la recta tangente a la circunferencia por un punto que es el vértice del ángulo. Cumple con la definición. De ahora en más tenemos que ir viendo si todo cumple con las definiciones que estamos usando y eso de paso repasamos teoría. ¿Y el beta? Un ángulo inscripto. Inscripto. Tiene vértice en el ángulo y sus lados pasan por los extremos del arco. Perfecto. Lo que me dice a mí, ¿cuál sería el arco capaz? Miren, yo voy a ocultar la circunferencia. La oculto, dije. Hoy no estoy viendo yo. Y vamos a hacer... vamos a formar todos los puntos que son vértices de ángulos inscriptos. Entonces yo voy a usar rastro acá. Y voy a ver todos los puntos que son vértices de ángulos inscriptos. ¿Qué formé? La circunferencia. No toda la circunferencia, no. Solo el arco. Solo el arco. Solo el arco. Entonces, la definición me decía que el arco capaz es el conjunto de todos los puntos que son vértices de ángulos que son iguales a un ángulo dado, ¿sí? Y están sobre una cuerda que es igual a un segmento dado. Esto es porque si a mí me dan un segmento y un ángulo cualquiera, yo puedo construir infinitos ángulos congruentes. ¿Se entiende? De nuevo, profe, esto que dijo, si me dan ¿qué? Si me dan un segmento, ¿sí? Y un ángulo cualquiera, yo voy a poder construir
infinitos ángulos congruentes a este. ¿Por qué? Si yo armo el arco, donde están todos los inscriptos, voy a tener todos los vértices de los inscriptos y los lados van a pasar por los extremos de este arco, o los extremos de la cuerda, como quieran. ¿Me entienden? Vuelvo. Lo vamos a hacer igual. Esto es más que nada para construcciones. Si nosotros tenemos que construir dado un lado y el ángulo opuesto a la base. ¿Sí? Vamos a ver. Esperen que yo voy a borrar el rastro. Pero, profe, ¿esto no es similar a lo que habíamos visto en el problema de la cancha de los chicos que pateaban al arco? Es parecido, sí, sí, sí. Es parecido, pero a ver, la cuestión es, vos tenés un arco y tenés los ángulos que formaron, ¿sí? Sí. Pero acá es al revés, vos tenés el ángulo y tenés que buscar el ángulo. Es digamos, en el ejercicio de la cancha, es como si vos supieras cuál sería el ángulo de tiro y entonces buscás todos los lugares donde se pueden parar los jugadores para poder tirar que tengan la misma posibilidad. Y ahí armás el arco, de acuerdo a la medida digamos, de la cuerda acá, porque repito arco, del arco de fútbol, ¿no? En este caso armamos un arco a partir de un ángulo, ¿esa es la idea? Esa es la idea, sí. A mí te van a dar un segmento, o nos van a dar un segmento, y nos van a dar un ángulo. Entonces yo quiero construir el arco donde pueda tener los vértices de todos los ángulos que van a ser igualitos a este. Y eso lo sabemos por el concepto de inscripto y seminscripto. Porque dijimos, el inscripto eran todos iguales, los seminscriptos eran los dos iguales, pero eran además congruentes con todos los inscriptos porque eran igual a la mitad del central correspondiente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Todos? ¿Leonardo me va siguiendo? Profesora, pero el ángulo que dan, ¿cuál vendría a ser, el inscripto o el seminscripto? ¿O sería lo mismo, como lo consideremos? No, vos vas a tomarlo, el ángulo te lo dan, entonces lo pones como semi-inscripto y buscas los inscriptos. Ah, está bien. ¿Sí? Mira, vamos a tener este ángulo. Este va a ser el semi-inscripto. Entonces yo ahora voy a buscar todos los inscriptos. ¿Qué voy a necesitar para dibujar el arco o la circunferencia? ¿Qué precisan para dibujar una circunferencia? Radio. El radio. ¿Y qué más? Y un centro. Necesito un centro, siempre un centro y un radio. Mirá, vamos acá a esto que... Yo tengo el centro que lo tengo acá. Los radios van a ir directamente a los extremos del arco, o sea que yo voy a necesitar a 2 puntos de la circunferencia. Los 2 puntos de la circunferencia van a ser este A y B. Quiere decir que los radios, una vez que obtenga el centro, los radios ya van a estar dados, van a estar marcados. ¿Sí? ¿Me entienden lo que digo? Yo tengo que encontrar el centro, porque una vez que... A ver, un punto que esté por acá. Después cuando tenga ese punto, los radios los voy a poder dibujar, porque van a ser estos. Obviamente que este no es el punto. ¿Por qué no es el punto este? Porque los segmentos deberían ser congruentes, el que va hasta A y el que va hasta B. Bien, porque los radios tienen que ser congruentes, porque todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia del centro. Entonces todos los radios son iguales. Entonces no puedo poner este punto en cualquier lado. Tengo que pensar a ver qué herramientas que ya estudiamos nos van a servir para encontrar un punto en esta zona que esté a la misma distancia de A y de B. La mediatriz. La mediatriz, muy bien. Trazo la mediatriz.
Genial. Entonces yo tengo que en cualquier punto de esta recta va a poder ser el centro de la circunferencia y del arco capaz que estoy buscando. ¿Sí? Me faltaría otro dato. A ver, ¿cómo puedo hacer yo para intersecar acá? Si esto es un ángulo semi-inscripto, ¿qué otra condición cumplía este ángulo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la recta AC? Tangente. Tangente a la la circunferencia. Bien, era tangente a la circunferencia en el punto A. Entonces, el radio que termine en A, digamos, ¿cómo va a ser con respecto a C? Perpendicular. Entonces vamos a trazar una recta perpendicular a AC, pero que pase por A. ¿Sí? Ahí estamos asegurando, vamos a checar. Ahí estamos asegurando dos condiciones. Dos. Primero, que el centro que encuentre va a estar a la misma distancia de A y de B. Eso con la mediatriz está asegurado. Segundo, que si este es un ángulo semi-inscripto, este lado va a estar incluido en la recta tangente al radio. Entonces, este va a ser el O, que vamos a buscar, la intersección entre las dos rectas, ¿sí? Ahí encontramos, como tengo la intersección entre las dos rectas, ahí encontramos el centro de la circunferencia. Entonces vamos a trazar la circunferencia con centro en O, radio OA, o OB, que es lo mismo. Y acá vamos a tener el arco. Vamos a hacer el arco. Que es el conjunto de todos los puntos el violeta va a ser el arco capaz. Es el conjunto de todos los puntos que son vértices, o sea, acá tengo un vértice de todos los ángulos que van a ser de 31 grado 38, que van a ser iguales al que yo les di como dato. ¿Me dio? Sí, me dio. ¿Lo construimos bien? Lo construimos bien. ¿Sí? O sea que todos estos puntitos violetas pueden ser vértices de los ángulos iguales al que les di. Posibles vértices. ¿Se entendió o quieren que lo volvamos a hacer? Que lo volvamos a hacer. Yo lo entendí. Bueno. ¿El resto? Sí, profe. Bueno. Sí, yo lo entendí. Buenísimo. Esto, creen que les iba a dar un dato. Por ejemplo, no creo que demos construcciones, los otros profes de la mañana tampoco van a llegar. Así que, si yo tengo que construir, si puedo algo les doy, pero generalmente para construir un triángulo lo que les damos son 3 datos. Les puedo dar un lado y los ángulos adyacentes a ese lado, o en este caso yo les podría dar un lado y el ángulo opuesto a la base. En ese caso habría que construir un lado igualito a este, que lo transportamos con el compás, y después el ángulo que yo quiero hacer allá arriba lo voy a hacer acá. Armo el arco capaz, armo el arco capaz, que va a pasar por acá, ¿sí? Bien, más prolijito. Y ahí tengo todos los posibles triángulos que puedo armar. Entonces, si me dan el otro lado, ya con otra circunferencia, ahí ya pude marcar el lado. Cuando podamos hacer algún ejercicio, ya lo van a ver más claro.
Pero el arco capaz para lo que más se usa es para las construcciones. ¿Sí? Quizás ni lo lleguen a utilizar en los ejercicios. Bien. Vamos a poder seguir con el apunte. Acá les dice, la propiedad del arco capaz es un arco de circunferencia en el que los ángulos inscriptos y seminscriptos son congruentes con el ángulo dado y la cuerda que corresponde a ese arco, que es más o menos lo que estuvimos viendo. No hay más diferencia. Vamos a pasar a cuadriláteros inscriptibles y circunscriptibles. Es decir, cuando un cuadrilátero está inscripto, siempre hay una circunferencia que circunscribe, o una circunferencia circunscripta al cuadrilátero. Eso lo vimos con los triángulos, ¿se acuerdan? ¿Había circunferencias circunscriptas? Sí. Sí, cuando hacíamos el circuncentro. Bien, ¿y qué propiedad? Porque acá me pregunta, ¿el cuadrilátero está inscripto en una circunferencia? Sí, solo sí. Y acá tenemos que poner la condición que tendría que cumplir en este caso estamos hablando de cuadrilátero, yo lo voy a hacer extensivo a todos los polígonos, porque se cumple para todos los polígonos. Todos los vértices tienen que estar sobre la circunferencia. Exactamente. Todos los vértices del polígono son puntos de la circunferencia. Yo puedo tener un polígono de infinitos lados. ¿Sí? Cuantos más infinitos lados sea, el perímetro del polígono tiende al perímetro de la circunferencia. Es el límite. Ahí vamos allá a análisis. Lo vamos a dejar acá. Todos los puntos de este cuadrilátero, polígono, pertenecen a la circunferencia. Entonces el polígono está inscripto y la circunferencia está circunscripta. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el circuncentro, la circunferencia pasaba por todos los vértices del triángulo? Perfecto. Lo que nos piden, lo que vamos a hacer en el apunte, es tener un cuadrilátero inscripto en la circunferencia. ¿Por qué? Porque hay una propiedad de ese cuadrilátero. Yo pregunto, a ver dónde lo pongo para que quede. Esto es un trapezoide y está inscripto en una circunferencia. ¿Por qué? Porque yo tomé puntos de la circunferencia y después dibujé el cuadrilátero. La pregunta es al revés. ¿Cualquier cuadrilátero podrá estar inscrito en una circunferencia? Por ejemplo, ¿puedo inscribir un rectángulo? ¿Puedo inscribir un paralelogramo? Traten de hacer un dibujito, un bosquejo, y traten de ver si se puede. O pensarlo, no sé. O sea, yo creo se puede construir un rectángulo dentro de una circunferencia, tomar puntos y construirlo. Y lo mismo, o sea, con cualquier cuadrilátero, pero no siempre se puede hacer lo contrario. O sea, no siempre que yo dibujo un cuadrilátero, después puedo hacer una circunferencia a partir de ese cuadrilátero. Y se supone que sí, que podrías dividir el cuadrilátero en triángulos y hacerlo así. Si el cuadrilátero puede estar inscripto, lo dividís en triángulos y haces el circuncentro del triángulo. Se puede siempre. Pero vos me decís que si yo tengo la circunferencia, ¿siempre puedo poner un cuadrilátero inscripto adentro? Por ejemplo, el rectángulo se puede, no todos los rectángulos, pero algunos se pueden. Sí. ¿Un paralelogramo también? No, el paralelogramo no. ¿Por qué? Me dijiste que sí, vos me mentís, Paula. Y porque ahora lo estoy viendo. Yo te dije que lo dibujaras, pero sí, es más fácil que lo dibuje la profe. Eso es un paralelogramo, ¿lo puedo inscribir?
No. No, No. porque un vértice me quedó adentro, no pertenece a la circunferencia. Un rombo, ¿Dependerá del tamaño del cuadrilátero? no. Ahí es un rectángulo. Tengo 4 ángulos rectos. Pero ahí, mira, ahí me quedo afuera, es más grande, es más chiquito. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con los ángulos del cuadrilátero. Un rombo, tampoco, salvo que sea cuadrado. Cuadrado. salvo que sea cuadrado. Bien. Pero no necesariamente tiene que ser todos los polígonos con ángulos rectos. A ver. ¿Esto qué es? Trapecio isósceles. Trapecio e isósceles. Trapecio porque dibujé 2 lados paralelos, isósceles ¿por qué? ¿Dibujó una paralela, profe? Si no vi Sí, mal. dibujé una paralela, sí. Esa es paralela a esta. Ujú. Esas 2 rectas son paralelas. Porque los otros 2 lados no paralelos son congruentes. Sí. ¿Y qué pregunta la profe ahora? ¿Por qué son congruentes? No preguntes. Y si no, me van a extrañar el porqué. ¿Eh? Dale. Porque están, dale, Roxana, sí. ¿Están? Sí, no, era equivocado lo que iba a decir. Ah. ¿Se acuerdan uno de los primeros ejercicios que hicimos? Que decía, los arcos que están entre 2 fajas de líneas paralelas son Congruentes. por lo tanto sus cuerdas también. Claro. Lo demostramos. Arcos congruentes, cuerdas congruentes. Congruentes, exacto. Y lo habíamos demostrado por ángulos inscriptos, ¿se acuerdan? Como eran estos paralelos, alternos internos, eran congruentes los ángulos, lo demostramos. Así que el trapecio isósceles también es un cuadrilátero inscriptible. El rombo no, el paralelogramo no, el rectángulo sí, el cuadrado sí, y el romboide hay uno que sí y los otros que no. Así que primero vamos a analizar por qué los cuadriláteros son inscriptibles. Esto está relacionado con el valor de los ángulos. ¿Sí? A ver, ¿cómo son los ángulos? Vamos a ponerle letra a esto porque ya me estoy volviendo loca. Bien. Como siempre, muy original lo mío, ABCD cuadrilátero. ¿Qué tipo de ángulo es el ángulo ABC? ABC. Sí. Escaleno. No, no dije triángulo. Pregunté qué tipo de ángulo es el ABC. Sí. ¿Quién lo dijo, Paula? No. Camila. Ah. Es un ángulo inscripto en un arco de circunferencia. Si bien no tengo la cuerda dibujadita para que ustedes vean, pero ¿qué pasa? Tiene vértice en la circunferencia y los lados pasan por unos
por 2 puntos de la circunferencia que son extremos de un arco. ¿Sí? Es un ángulo inscripto en el arco ABC. ¿Sí? ¿Lo ven ahora? Sí, sí. Bien. Y el triángulo ADC, el triángulo, puede ser que me haya equivocado, Rosana. El ángulo ADC También inscripto. también, los 4 ángulos del cuadrilátero son inscriptos. ¿Sí? Porque tienen vértice en una parte de la circunferencia y los lados pasan por los extremos por extremos del arco. Bien. Yo se los voy a... porque podríamos estar un rato pensando cómo van a ser los ángulos opuestos. ¿Opuestos congruentes? Mira, ¿son congruentes? Ahora con numeritos no. Con numerito no, ese numerito tampoco. Mira qué distinto es este cuadrilátero. Suplementario, parece. Parece Suman suplementario. Sí, Suman Si 103. hago la cuenta me da. Si hago la cuenta me da. Son suplementarios. ¡Qué bárbaro! ¿Y por qué será? A ver, vamos a analizar. Voy a sacar los numeritos que me molestan. El ángulo ABC está inscripto en el arco ABC. ¿Cuál sería el sector angular central correspondiente? A o B. Del ángulo ABC, ¿te parece que el central es A o B? Le entendí el D. Ah, perdón. No, del B, de este de acá arriba. A o C. A o C. Ujú. ¿El rojo o el verde? El El verde. El verde. ¿Quién más? ¿Alguien me dijo el rojo? Yo dije el rojo. ¿Vos dijiste el rojo? Bueno. A ver, pensemos. Pero qué boludo, perdón. No. ¿Perdón? No, sí, ya me di cuenta. Sí, perdón. Es el verde. Y si queremos estar seguros, pensemos. ¿Qué propiedad tenía el ángulo inscripto con respecto al central? Es La mitad. Es la mitad. Entonces les voy a sacar la duda para los que están dudando. ¿Sí? Es la mitad del verde, no del rojo. ¿Está? Bien. Y el ángulo central del, ahora sí, del ADC. Es el rojo. El ángulo central del ADC es el rojo. Perfecto. Es el AOC, pero el rojo. Entonces, el ángulo ABC es la mitad del central de este. Le vamos a poner un numerito 1, porque la verdad que si no, los dos angulitos se me llaman iguales y entra a confusión. AOC1 y AOC2. ¿Sí? Bien, espere que borro todo esto que hice. Este va a ser, no. Este va a ser el AOC2 y este va a ser el AOC1. Y si yo sumo los dos ángulos centrales, ¿cuánto me da? 360. 360. Y dijimos que cada uno de los inscriptos es la mitad del central. Sí. Entonces, si yo sumo los dos centrales y sumo los dos inscriptos, la suma de los dos inscriptos me va a dar la mitad de 360 grados. Van a ser 180. suplementarios. 180. Bien, a ver. El ángulo ABC está inscripto donde corresponde el AOC dividido 2, el AOC1, ¿no?
el ADC le va a corresponder el AOC 2 dividido 2. O sea, este va a ser la mitad de un central, este va a ser la mitad del otro central. La suma de los dos ángulos centrales me da 360, y esta es la suma de los dos ángulos opuestos en el cuadrilátero. ¿Quedó? ¿Esto quedó claro? Entonces, la propiedad dice que un cuadrilátero está inscripto en una circunferencia cuando los ángulos opuestos son suplementarios. Obviamente que si estos dos suman 180, A más C también va a sumar 180, ¿no? Ahora estábamos viendo, yo les contaba, que había un romboide, no todos, pero un romboide, que puede estar inscripto en una circunferencia. ¿Qué sabemos de la propiedad de las diagonales del romboide? Que se cortan en forma perpendicular. Bien, se cortan en forma perpendicular. Este romboide está inscripto en una circunferencia. ¿Por qué será? Porque los ángulos del costado, digamos, no sé Los cómo que- es. Se dice los ángulos que se oponen a la diagonal principal. Bueno, los opuestos a la diagonal principal son rectos. Bien, ¿alguien me puede decir por qué estos, a ver, Paula dice que son rectos, yo la verdad no sé, por qué, uy Dios, este ángulo y este ángulo que se oponen a la diagonal principal pueden ser rectos? Porque están inscriptos en una semicircunferencia. Bien, están inscriptos en una semicircunferencia. Como la diagonal principal del romboide es un diámetro de la circunferencia, los ángulos opuestos a la diagonal son inscriptos en una semicircunferencia, por lo tanto son rectos. Es el único Sería la caso. cuerda, ¿no? Sería como la cuerda, los ángulos opuestos. ¿Por eso formar un recto? No entendí Porque, esa parte. a ver, lo habíamos visto, espérate que te lo hago más. Uy, Dios. Lo hago acostado, que es como me parece que lo ven más. ¿Te acordás que vimos que había un ángulo, teníamos una semicircunferencia y hacíamos un ángulo cualquiera inscripto en la semicircunferencia? Y decíamos, el central correspondiente es este, que mide 180. 180. Entonces el inscripto, que es la mitad del central, Es 90. es 90. Por eso todo ángulo inscripto en una semicircunferencia es un recto. Ahí está, ahí me acordé. Bien, genial. Entonces, él quedó, acá la semicircunferencia está como de costado, pero bueno, también es una semicircunferencia y estos ángulos están inscritos. ¿Quedó un poco más claro? Son diferentes ejemplos de cuadriláteros inscriptos en una circunferencia. Bueno, a ver, les leo lo que decía el apunte.
Por eso les dije que lo tengan en la mano. Y si no, yo lo leo ahora. Un cuadrilátero está inscrito en una circunferencia si solo si todos sus vértices pertenecen a la misma. Es como para completarlo, ¿no? Marcela, ¿cómo está el papá de Marcela? Ahora que no lo veo. ¿Alguien sabe algo? Por lo que me había comentado, estaba mejor con bueno. sus cosas que ya tenía, pero está tranquilo, la presión no se le sube. No, está bien, como no vino, no se pregunta. Bien, después dice, en ese caso la circunferencia está circunscripta al cuadrilátero o la circunferencia circunscribe al cuadrilátero. Hay varios renglones que estamos diciendo lo mismo de diferentes formas, porque de acuerdo al texto que ustedes elijan, les puede decir de una u otra manera, para que vean que todo lo mismo, que no piensen que es otra cosa lo que están leyendo. Un cuadrilátero, ahora vamos a ver eso. Un cuadrilátero es inscriptible en una circunferencia si existe una circunferencia que contenga los 4 vértices del mismo. ¿Y cuáles son las condiciones para que un cuadrilátero convexo resulte ser inscriptible? Las condiciones, esto que está acá abajo. Las condiciones son que los ángulos opuestos sean suplementarios. Ahora vamos a ver qué pasa al revés. Cuando la circunferencia está inscripta y el cuadrilátero está circunscripto. Para que un cuadrilátero esté circunscripto a una circunferencia, los lados de ese cuadrilátero tienen que estar incluidos en rectas tangentes a la circunferencia. Esa sería la definición. Yo voy a tener una circunferencia, voy a tener un cuadrilátero, y las rectas que incluyen a los lados van a ser tangentes. ¿Cómo las dibujo? Perpendicular al radio, ¿era? Perpendicular al radio. Muy bien. Entonces yo tendría que trazar 4 radios distintos en cualquier parte. Y hacer las rectas tangentes o perpendiculares a esos radios en esos puntos. Ese me quedó mal, así que lo vuelvo a hacer. Bien. El cuadrilátero que se forma por las intersecciones de estas rectas va a ser un cuadrilátero circunscripto a la circunferencia. Ahora lo agrando. Se me corta en cualquier momento, empezamos con el otro zoom, ¿eh? Mientras yo le voy a ir poniendo los nombres al cuadrilátero y los puntos de intersección. ABCD va a ser el cuadrilátero y EFHM le voy a poner a los otros puntos.